¿Qué tal mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más de Divina Humanidad. Este podcast que ha sido creado para poder reflexionar la vida del ser humano, tomado de la mano con la fe, que es muy importante. No está desligada la vida de fe de la vida ordinaria, de la vida de todos los días. Al contrario, tienen que estar siempre muy tomadas de la mano. Así que este espacio fue creado para eso, para ayudarnos en este caminar, en esta reflexión. Y bueno, he tenido a muchos invitados en este espacio que nos han ayudado con su reflexión, con su testimonio, a crecer como personas. Y ahorita estamos en esta cuarta temporada en donde estamos hablando de los aspectos psicológicos del ser humano, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a la persona misma. Y pues espero que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Así que no olviden darle like al video, compartirlo con quienes necesiten este apoyo sobre este tema. Y también quienes quieran pues pueden suscribirse para ser parte de esta hermosa comunidad de Divina Humanidad. Así que me alegra saludarlos a todos. No olviden, soy el padre Eric Silva y estamos en un episodio más. Y bueno, tenemos hoy un tema también muy especial que espero que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes, sobre todo quienes tienen hijos, puesto que vamos a hablar hoy de los cambios psicológicos de la infancia. No olvidemos que todas las herramientas que se nos dan en la infancia se van a proyectar a lo largo de la vida de la persona. Y pues cuando el Señor nos llame a su presencia, entonces terminarán de funcionar en nuestra vida. Por eso es necesario y muy importante que pongamos atención de todos los principios, elementos, valores que le damos a los niños, puesto que serán la herramienta que van a utilizar a lo largo de toda su vida, como ya mencioné, y les va a ayudar en su camino personal, en su madurez, pero también en las relaciones con los demás. Y si deciden también tener pareja, pues también les va a servir, ¿no? Como hablamos ya en los 2 episodios anteriores que hablamos de las relaciones de pareja, pues parte de que funcione esa relación de pareja está aquí, precisamente en este tema con la infancia. Así que le damos nuevamente la bienvenida a la psicóloga Zaida, que nos va a platicar ahora de la infancia. ¿Cómo estás, Zaida? Qué gusto verte nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias y de nuevo por estar compartiendo aquí con ustedes. Gracias. Pues vamos a ver la infancia, sus cambios Así es. psicológicos, Ujú. que así como incluso adultos a veces no comprendemos al otro, menos entendemos a los niños. Es correcto. Y a veces como sacerdotes pasa, ¿eh? Ujú. Porque hemos tenido muchas notas, lamentablemente, en cuanto a cuestiones de religión y de iglesia, en donde hay mucho sacerdote que no es empático con la infancia, Ujú. que los corren, Ujú. que les piden a las familias, sáquenlo por favor, tranquilícenlo, porque todos estamos en la atmósfera de la liturgia. O a veces incluso no hay movimientos infantiles porque el padre no le gustan los niños. Ujú. Y eso es un golpe también muy fuerte para la iglesia porque los niños no son el futuro, son el presente, ¿no? Ujú. Eh, y que precisamente le darán fortaleza al futuro. Entonces, pues yo creo que tenemos que aprender a entender a los niños, ¿no? A ser empáticos también con ellos. ¿Y de qué nos puedes platicar de ellos, Aida? Para aprender a ser niños también, porque hay cosas que tenemos en la vida de adultos que no se sanaron en la infancia, En la infancia. en ese yo interior, ¿no? Niño Así es. interior, perdón. Así es. Eh, Háblanos de esta infancia, por favor. la infancia es un proceso Mm, muy importante, vamos a llamarle así, muy importante, muy relevante en la vida del ser humano, porque es en la primer proceso donde obviamente captamos toda la información, ujú, donde captamos el aprendizaje, la educación, recibimos la moral, recibimos el amor o el desamor, ujú, ¿no? sí, sí. Dependiendo obviamente de cómo somos educados, pero es donde absorbemos
todo lo que vamos a hacer en un futuro. Por ahí hay una frase, ahorita tal vez no recuerdo de quién es citada, pero por ahí dicen que infancia es destino. Ok. Entonces la infancia es el destino que yo como adulto, yo como mayor o yo como persona voy a tener. Yo no había escuchado nunca esa frase, pero Sí, excelente que la apliques. sí, precisamente también en términos psicológicos, precisamente también lo utilizamos y decimos la infancia que uno tenga como ser humano, la infancia que uno viva, la infancia que uno padezca a la vez, es el destino que también vamos a ir forjando. Interesante. Es el desarrollo que como seres humanos, como adultos, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir resolviendo. Ok. Es que si nos dan pues el amor, las herramientas necesarias, el ayudarte, el orientarte, o sea, todo lo que conlleva una buena educación con unos buenos sentimientos y una buena moral, pues definitivamente vas a resolver, vas a tener este amor o este apego por las cosas positivas en tu vida cuando seas adulto. Muy bien. Ujú. Vamos a ver entonces estos cambios, ¿no? Que son claves. Sí, hay muchos cambios que se pueden ir manifestando en cuestión de aprendizaje, en capacidad de entender, de resolver, de discernir. Y de ir gestionando, pues como les digo, a lo largo de nuestra vida. Hay 5 puntos claves dentro del desarrollo de la infancia, que uno es el desarrollo emocional, ¿no? Aquí en el desarrollo emocional, pues vamos a aprender, vamos a expresar esas emociones cuando somos niños. A veces aquí en este punto, en lo emocional, muchos adultos tenemos el error como papás y más es muy, muy marcado cuando son varones, cuando son niños. Ujú. El papá tiende a decir, no llores, tú no lloras, los niños no lloran, ajá, o no llores como niña, o ya te pareces a una niña. Ujú. Eso es fruto del horrible machismo, ¿no? Que hemos vivido. Así Ujú. es. Pero ¿qué estamos produciendo efectivamente a los niños? A que repriman sus emociones, a que repriman esta parte de sentimientos, a que digan, ok, entonces yo como niño no puedo llorar, Ujú. entonces yo como niño no me puedo expresar, o yo como niño no tengo la capacidad de sacar una lágrima porque me duele, porque me caí en la bicicleta o porque me pegué y entonces no tengo derecho a expresar ese sentimiento. Claro, Ujú. ¿por qué? Las lágrimas o el llanto no es signo de debilidad. Pero sin embargo, los padres, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Los padres pues no educamos de una manera correcta y entonces si le enseñamos al niño a reprimir sus emociones, a no entenderlas, no gestionarlas, no es que le digas no llores, es a ver, te lastimaste o te caíste de la bicicleta, te raspaste, ok, levántate, ¿qué te pasó? Auxiliarlo, no pasó nada, sacúdete, límpiate y vuélvete a subir la bicicleta. Es darles ese entendimiento consciente de lo que está pasando. Entender esa emoción, no de llorar porque sí. Ujú. O a veces también los niños lloran cuando no obtienen algo y es el famoso berrinche. Ok. Entonces no es, no, ya no llores, Ujú. toma la paleta o el muñeco o el juguete. No, es saber con conciencia y gestionar esa emoción, el por qué está llorando, por qué de ese sentimiento y que también el niño lo entienda. Ujú. Y claro que lo entienden, claro que son muy, muy, muy inteligentes para entender esta emoción, pero a veces los adultos son los que Sí, por la hacemos desesperación, ¿no? esta forma Porque, errónea. porque como adultos buscamos que los niños actúen como adultos, ¿no? Ujú. Y, y nos desesperamos, entonces también falta esa paciencia que se debe de tener a la personalidad del niño
para poder entonces manejar esa situación, porque como que hacemos que los niños tienen que entender con la expresión o con incluso con el jalón y ya, ¿no? Entonces no le ponemos atención a ese crecimiento que ellos están teniendo, porque Ujú, actuamos como si nunca hubiéramos sido niños, pero ujú. como Pero, no recordamos ujú, esa etapa, esa vivencia, ujú, entonces la damos como si no existiera en los que vienen y nos ujú, desespera. Entonces, ujú. nuestra desesperación comete graves errores. Sí, demasiados, Ok. demasiados errores y eso hace que obviamente esos mismos errores Ujú. se aprendan en un niño o en una niña y cuando ella o él crezca, entonces siga reproduciendo exactamente lo Sí. mismo. Un círculo vicioso, Ujú, ¿no? ujú, Que hay que romper ujú. para que haya una salud emocional. Sí, pero como yo les comentaba, si no hay una conciencia en un adulto, pues mucho menos lo va a haber En un en niño. un niño. Ujú. Entonces, si no nosotros como adultos entendemos ese proceso, sabemos cómo llevarlo, Ujú. pues difícilmente se va a poder hacer. Y tomemos en cuenta que también el decidir, aquí es un punto muy importante, el decidir, el tener hijos, o ser mamá o ser papá, es un acto totalmente de amor. Ujú. ¿Por qué? Porque te desprendes de tu tiempo, de tu dinero, de tus espacios, hasta de tu persona. Claro. Ajá. Por darle ese amor, por darle esa educación, por darle ese tiempo, por darle esa calidad a mi hijo. Ujú. Entonces, sí es un acto con mucha conciencia, es un acto de amor de quererlo hacer, ¿sí? Pero a veces pues no se toma en conciencia eso. Ujú. Es cuando yo les decía en el episodio pasado, en esa etapa de la pareja, del enamoramiento, chin, ya salió embarazado o ya salió, bueno, ya estamos embarazados y entonces ya tengo una responsabilidad. Pero no hay una conciencia, no hay amor, no hay ese deseo por querer formar una familia y ahora yo voy a ser mamá o ahora yo voy a ser papá. Y entonces, ¿qué conlleva mentalmente a tener esa parte de Ujú. responsabilidad? No lo tenemos. Y cometemos esta parte de errores y es cuando reprimimos este desarrollo emocional. Claro, porque Ujú, prácticamente es una falta de educación sexual para las parejas, ¿no? ujú, Con un acto sexual irresponsable y ujú, quienes pagan los platos rotos, lamentablemente, pues son los niños ujú. y son los adultos del futuro que en lugar de contribuir a la sociedad, Sí. son un pesar, ¿no? Ujú. Entonces, pues mucho cuidado. Muy bien. Seguimos entonces hablando de estos Sí, cambios. obviamente también entra después de la emoción, Ujú. ujú, entra la parte cognitiva. La parte cognitiva hace referencia a lo que produce un desarrollo totalmente emocional y totalmente intelectual. Ujú. Ujú. Es donde obviamente le enseñamos al niño la capacidad de la memoria, la capacidad del aprendizaje, qué tanto le enseñamos, qué tanto nos sentamos con ellos, con las cuestiones de las lecciones de la escuela, cómo se lo enseñamos, ¿no? Ujú. Aquí hay un claro ejemplo, por ejemplo, cuando el niño está en esta etapa de aprender las tablas, de multiplicar. ¿Qué sucede? Normalmente las tablas de multiplicar creo que nos ha funcionado a todos o Ujú. tal vez en nuestra generación fueron las famosas tablas cantaditas. Ujú. Ajá. Y ahora ya los métodos, los procesos matemáticos han cambiado y a lo mejor te pueden enseñar otros aspectos en la escuela. Pero si bien el niño va aprendiendo, va desarrollando esto cognitivo, ¿qué pasa cuando los papás no tienen esta Ujú. paciencia o este amor o esta tolerancia? Y entonces las tablas va acompañada con un golpe, con un insulto,
con un regaño, con un pellizco, con un golpe automáticamente en la mesa, pues el niño no va a aprender porque cae en ese estado emocional de conflicto, de rebeldía, de llanto, de estrés, de ansiedad, y el aprendizaje o el desarrollo cognitivo no se da de manera correcta. Porque es motivo hasta de videos en el TikTok, ¿no? La educación anterior que así nos trataban a punta de reglazos y hoy en día ya mucha bondad, mucha caricia. Bueno, está bien. Sí, anteriormente, precisamente en este punto, anteriormente por eso decían los papás o los abuelos, ¿no? Que las letras con sangre entraban, porque entraban. Sí. Pero, qué expresión tan dura, ¿no? Sí, demasiado dura, pero a la vez también era muy realista. Ajá. Y era hasta cierto punto muy normalizado. Era el golpe, era el insulto, era el reglazo, era el castigo, el cinturón, era todo eso con violencia. Entonces era, pues yo me las aprendo porque me las aprendo. Y era nada más de retener o por memorizar. Pero realmente el aprendizaje, realmente el concepto o lo que conllevaba a tener una conciencia, no lo había. Era, me las aprendí de memoria para el examen, para que no me pegue mi mamá, mi papá, y entonces no tenga esta consecuencia. Pero entonces no estamos desarrollando esto cognitivo, no le estamos enseñando al niño a que por qué 2 por 2 son 4 o por qué se debe de escribir así tal palabra y no cometer una falta de ortografía o etcétera. Por eso mucha gente odia las matemáticas, ¿no? Porque también te generaban un cierto repudio a la materia, porque ¿cómo te obligaban? O nos obligaban. Y hoy por hoy como adultos, ¿no? En una adolescencia o en una, ya cuando buscamos una carrera profesional, decimos, ay, no, nada que tenga que ver con matemáticas, por favor, que no, porque ha sido mi coco desde la infancia, ¿no? O, ay, no, me fallan las matemáticas, o me falla mi lectura, o me falla... porque realmente no tuvimos este desarrollo cognitivo, no tuvimos este gran aprendizaje les digo, con amor, con tolerancia, con paciencia, con esta conciencia. Y relacionarte bien con la materia, ¿no? Ay, ahora entiendo por qué me daba latas las matemáticas. Sí, puede... Voy a llorar. Puede, no es cierto. Puede ser un desarrollo y un proceso importante entre lo emocional y lo cognitivo, que es obviamente desarrollar la parte del aprendizaje. Sí, no va a faltar el papá que ahorita o mamá que nos esté viendo y que diga, santo cielo, si no nos enseñan a ser papás, ahora también tenemos que aprender a ser maestros. Pues en cierta manera, ¿no? Pues sí, pero para ayudar. Pero es lo que yo decía, o sea, el ya decidir tener un dependiente llamado hijo es un acto totalmente de amor, y tú ya sabes que si quieres tener un hijo y va a depender tu hijo de ti, o sea, le tienes que dar absolutamente todo. Entonces no puedes tú como adulto renegar de algo que tú a la vez decidiste, ¿no? Porque... Exacto. Y mucho es el desarrollo cognitivo también de desarrollar esa curiosidad del niño. Muchas veces los niños, por ende, por naturaleza, son curiosos, son de indagar cosas y el preguntar el famoso por qué. ¿Y por qué de esto? ¿Y por qué del otro? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué? O sea, no limitar esta parte también emocional y decirle, pues, ¿por qué no? Y ya. O sea, no dar estas respuestas tan tajantes, no dar estas respuestas que el niño no desarrolle sus talentos, no desarrolle su curiosidad, no desarrolle el porqué de las cosas. Sí, porque me ha tocado ver gente así, ay, ya deja de estar preguntando el porqué. Y sí, porque hay una etapa, ¿no? Entre que
3, 5 Entre años. 3, 5, 6 Ajá, que años. empiezan el por qué todo. Y es la oportunidad en que uno les puede dar mucha información Ujú. y estarles alimentando la sabiduría. Sí, en este punto a veces, bueno, ahorita con tanta tecnología Ujú. y que los papás, pues para que no me esté interrumpiendo, no me cause como una molestia en mi trabajo, toma la tablet o toma el celular y el niño pues obviamente empieza a curiosear, ¿no? Ve obviamente información o escucha videos que no debe de escuchar, palabras, cosas, acciones, después lo pregunta y el papá le dice, ¿y de dónde lo oíste? Ujú. ¿Y quién te lo dijo? No, es que lo vi en internet y ya después nos peleamos o con la pareja, el por qué lo dejamos, pero y entonces el niño se queda así pensando de, y luego, o sea, ¿dónde me dieron la respuesta? No obtuve Pues ningún no, ajá, aprendizaje. Y si de paso me dan un golpe, pues ya se corrompió todo. Ujú. piénsenlo muchas veces antes de ser papás. Muy bien, El, seguimos ahora con el desarrollo social. Social. Ujú. El desarrollo social es aquel donde obviamente nosotros como adultos vamos a introyectarle esta parte de amistad, Ujú. esta parte de socializar con las personas, de ser empático, de tener el respeto, de inculcar estos valores y fomentar no inseguridades. Ujú. A veces a los niños les cuesta mucho trabajo empezar a hacer amigos, vamos a Ujú. llamarle, empezar a hacer amigos cuando un niño a los 6 años va a empezar a entrar a la primaria, entra a un mundo totalmente desconocido, entra a una etapa donde obviamente él en la primaria es el más chiquito, porque hay niños más Ya mayor, grandes, de sí. mayor edad, entonces es algo desconocido, algo nuevo para ellos. Ujú. Entonces el relacionarse, empezar a ser amigos, el empezar a buscar personas que tengan afines a mí o gustos muy parecidos, pues es complicado. Y cuando a veces llegan los niños y dicen, mamá, es que no me habla nadie, o es que no tengo amiguitos, o es que como solo en el recreo, o no tengo amiguitas con las que juego, ya lo asociamos realmente como que mi hijo tiene un problema, Ok. ¿no? O los propios maestros dicen, es que es muy aislado, es muy solo, no habla con nadie, no juega con nadie. Bueno, no es que tenga un problema como tal, no es que le falte un desarrollo, no es que tenga un problema mental, no, simplemente es que le falta desarrollar eso social, esa Ujú. empatía y los papás tendrían que ser un poco más solidarios en ese sentido, de buscar técnicas, buscar alternativas que obviamente les den esa seguridad a sus hijos para decir, no pasa nada, pues pregúntale si le gusta el fútbol, le gustan las muñecas, qué Ujú. canciones le gustan, o qué juegos, qué colores, para saber si tienen afines a ti. Y si él no los tiene, pues busca a otros amigos, busca otras alternativas y no decir, no, como comes solo, pues entonces no compartas. Y como no tienes amigos, entonces eres retraído. O como les decía, ¿no? El famoso TDA. Ujú. Ujú. Ay, mi hijo tiene TDA, o es muy hiperactivo y entonces por eso nadie lo acepta. No, 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 no. Acuérdense que no hay que ponernos ni Etiquetas. etiquetas, ¿no? Ni empezar a hacer prejuicios que no Ujú. tenemos. Ujú. Híjole. Bueno, ahí ya diste algunos tips, ¿no? Para este desarrollo social, que muchos niños lo padecen y de ahí viene también el bullying, ¿no? Ujú, Porque no tienen la capacidad de apertura ujú. y esa falta de capacidad de apertura hace que se complique el cómo entrar a un círculo. Ujú. Los papás, ¿qué otra cosa tendrían que hacer en este aspecto? Pues nada más ser un poco más empáticos. Ujú. Em,
ponerse como en un poquito en el papel o en la situación del niño. Ahorita que tocaste el tema del acoso, del bullying, muchos niños dicen, ay, es que mis amigos me hacen burla, ¿no? O me quitan las cosas de mis lápices, mis cuadernos, o mi goma, o mi torta, o mi lunch, o sea, me lo quitan. Y entonces los papás, ¿qué hacemos? Les decimos, pues no te dejes, ¿no? Y si te lo quitan, pues tú quítaselo. Y si te pega, pues tú pégale. Y si te dice, pues tú contéstale. O sea, a ponerte al tú por tú, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues retraes eso social porque lo haces un poco más egoísta, porque no creas obviamente estos círculos sociales, porque no lo haces fuerte, no lo haces independiente. Entonces, mamá, es que me quitan. Bueno, pero pregunta por qué te lo quitan. ¿Por qué te lastiman? O pregunta por qué te dañan o por qué te pegan. Sí, ahí estamos generando a fin de cuentas una personalidad violenta en el niño. O puede ser lo contrario, lo estamos haciendo retraído y que no exprese, como lo mencionamos anteriormente, el desarrollo emocional, que no exprese esas emociones, que no exprese ese sentir, que entonces diga, bueno, pues mejor me retraigo, mejor me aíslo, mejor no me junto, y entonces hacemos infantes solitarios. Y prácticamente ahí estamos sembrando al que hace bullying o el que va a recibir el bullying, ¿no? Así que mucha atención cómo van educando a los niños y qué valores les están inculcando y también cómo les están enseñando a actuar, ¿no? Porque ahí es parte de esa personalidad. Yo siempre he dicho que la personalidad, o sea, tú traes elementos ya en tus genes, ¿no? Pero hay muchos elementos también que tú vas a adquirir y que los vas a ver. Y parte de esa personalidad, no me dejarás mentir, ¿verdad? Pero a veces uno adquiere personalidad de alguien que en cuanto que me agrada esa forma de ser y la adapto a mí, ¿no? La adopto y la adapto. Entonces, si un niño lo pongo o lo educo, perdón, para que diga, pues ponte al tú por tú para que el otro aprenda, entonces voy a enseñarle a ser violento, ¿no? Y si hay un retraso, pues quédate ahí solito, si nadie te pela ni modo, quédate ahí, ya es el que va a recibir el bullying. Entonces, mucho cuidado, mucha atención. Entonces vamos ahora a ver el autoconcepto. ¿A qué se refiere eso? Precisamente como dice la palabra, auto es de uno mismo. El concepto que vamos a ir creando de acuerdo a lo que yo voy a ir recibiendo, lo que yo voy a ir teniendo, lo que yo voy a ir educando, recibiendo la parte de la educación. Y esto se acerca un poco más a la etapa de la adolescencia, donde obviamente empiezan la parte de los complejos, donde empieza pues estas inseguridades con nuestra mente, con nuestro cuerpo y el desarrollo que va a ir teniendo. Tomando en cuenta que obviamente la infancia se toma desde la edad 0, ¿no? Hasta los 17 años. O sea, todavía un joven de 15, 16, 17 años todavía puede y tiene que ir al pediatra. Sí. Entonces incluso esa parte que tocas del pediatra, alguna vez escuché con un pediatra, no, dice, es que tienen que hasta, él lo añadió hasta los 18. Dice, de 0 a 18 años, dice, tienen que venir al pediatra. Y no, ya como que adquirimos como que de las culturas, ¿no? De la adolescencia, de la adultez comienza a los 12 años, ya cuando ya tiene 11, 12 años, incluso como las medicinas a veces traen también menores de 12 años, mayores de 12 años, ya como que sentimos que fue el parteaguas y a partir de ahí ya lo llevamos con un especialista, ¿no? O un general o un especialista, pero son de pediatra.
Así Entonces, por favor, si usted tiene ahí un joven que todavía tiene 16, 17 años, por favor, llévelo al pediatra y que no se sienta que, ¿y por qué me traes con el de los niños? No, no, es. sigue siendo un niño. Ujú. Ok, eso es continua, por favor, Porque perdón. obviamente el desarrollo físico todavía Ujú, sigue, ok. el desarrollo obviamente también mental, y le damos obviamente este autoconcepto de qué tanto entonces yo me voy a valorar, Ujú, yo me voy a querer, y empezamos ahí a fomentar la parte del amor propio, de lo que siempre hemos hablado. Ujú. ujú, Aquí en este proceso del autoconcepto ya el niño o ya el adolescente empieza a tener un poco más de conciencia de lo que está pasando con su cuerpo, del desarrollo, de lo que está creciendo, de lo que se está modificando, de los cambios hormonales, y podemos crear hasta cierto punto varios ujú, complejos con la cuestión de la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces pues no como tanto porque entonces ya subo de peso. Pues no como esto porque me puede salir el granito. O no como tal cosa porque entonces me va a hacer daño. Y no es bueno para mi desarrollo, no es bueno para mi crecimiento. Entonces es como un poco más, más complicado esto del autoconcepto. Pero ujú. se puede fomentar, se puede generar, se puede fortalecer, obviamente con una buena guía, un buen desarrollo, pero sobre todo desde la parte del amor. Ujú, Ujú. ok. Porque incluso este, esta parte del acompañamiento también para los niños Ujú. está muy desvalorado. Ujú. Incluso, no sé si viste la película de Nosotros los Nobles, Ujú. cuando ya lo saca Gonzalo Vega, no recuerdo, el Germán creo que se llama, Germán, a sus hijos y los lleva a la casa de su papá que estaba hecha una destrucción esa casa. Ya después en el diálogo hay una parte en donde él va conociendo la realidad de sus hijos, porque pues pagaba psicólogos, pagaba terapias, pero él no tenía a veces ni idea de por qué iban. Y ahí la Barbie, ¿no? Les dice a Germán, ¿no? No, pues tienes un problema, al psicólogo, ¿no? O Ujú. sea, lo ironiza. Ujú. Pero también es necesario a veces, ¿no? Ese acompañamiento, sobre todo en ese autoconcepto, porque hoy en día, no sé el qué concepto tengas tú, pero yo pienso que hoy en día esta parte del desarrollo infantil y cotidiano de los jóvenes Ujú. está muy en crisis porque incluso no saben quiénes son. Ujú. Digo, en la adolescencia es normal, porque Ujú. están en ese paso, ¿no? En Entre ya esa no soy niño, transición. ajá, porque ya no soy niño, pero tampoco soy un adulto, ¿no? Así Está es. como allá en Campeche hay un término muy, no obsceno, sino muy, pero ya, ¿cómo se dice? Peyorativo Ujú. a las jaivas. Las jaivas son el cangrejito, un Ujú. cangrejito. Y cuando cambian, cambian, o sea, están en esa transición de ser cangrejito ya a la madurez, se ponen blancos y le tienen un término que no lo voy a decir aquí, pero porque no son ya ni chiquitos ni grandes, ¿no? Entonces están en esa etapa. Ok. Entonces, así se sienten los niños, ¿no? O sea, no soy ni verde, perdón, ni negro ni blanco, ¿no? O sea, soy gris. Sí, tomando en cuenta Ujú. que la adolescencia, ¿qué significa? La palabra adolecer significa, la adolescencia Ujú. significa adolecer, Adolecer. perdón. Es adolecer de que dejo de ser esta parte de niño porque ya Ujú. no me gustan, ya no me atraen estos juguetes o cosas o Ujú. momentos de niño o actividades, pero quiero ser adulto, pero tampoco la sociedad me trata como tal. Claro. Y hay Ajá. cosas que tampoco me gustan del adulto, ¿no? Entonces Sí, están. entonces no encuentran Ujú. este lugar o esta estabilidad, y entonces es
esta transición. Sí, porque Y pienso adolece. y adolece. Y pienso también que es importante esta parte del autoconcepto porque ya te vas definiendo quién eres tú y quién soy yo en medio de la sociedad, Ujú. ¿no? Porque no falta quien lamentablemente no tiene fuerza en esta parte de su desarrollo y entonces sienten que dentro del colectivo se diluyen Ujú. y pierden esa personalidad. Ya no soy yo, sino voy a ser el que tú me designes. Ujú. Y eso es gravísimo, ¿no? Sí, porque pues aquí también entra pues mucho las decisiones de los padres, Ujú. mucho las acciones o las educaciones que obviamente pueden darle al niño para que empiece a formar este autoconcepto. Ok, Ujú. excelente. Está interesante esa parte, ¿verdad? Porque incluso ahí entra esto que ejemplo que nos ponías aquí, hasta de la comida, ¿no? Porque hasta entramos en conflicto con los pequeños cuando no quieren comer algo. Pero es parte de su definición, es que yo soy y esto a mí Ujú. no me gusta. Sí, porque su paladar no lo acepta, porque Ujú, su gusto no lo recibe bien, pero también aquí ujú. entra un rol y un juego muy importante de los padres. Si yo como padre no me gusta tal alimento, pues obviamente yo no lo voy a hacer en mi casa ni Ujú. para comer, ni lo voy a comprar, ni lo voy a guisar, ni lo voy a tener. Entonces, mi hijo o mi hija, ¿cómo va a saber a qué sabe ese alimento si yo no lo consumo? Ajá. Claro, sí. Entonces es un poco contradictorio, ujú, pues ese hecho. Claro. Y, y tal vez es muy, muy, muy coloquial ese término de, bueno, pues yo no me gusta, no lo consumo y entonces hago que mis hijos pues ni siquiera lo Claro, prueben. ¿no? Alguna Ujú. vez así me pasó con unos amigos allá en Campeche. Espero que puedan ver este episodio. Eh, fue chiste, no una realidad, pero como en algunas familias sí puede llegar a ser, ¿no? Ujú. Porque creo que llevé fruta, no recuerdo, ¿no? Y les pregunté, no recuerdo quién les preguntó, ¿y le gusta el plátano a tus hijos? No, no le gustan. Ujú. ¿Cómo que no le gustan? No, es que, pues, como ni se los compro, ¿no? Ujú. Entonces, con ellos fue de chiste, o sea, porque Ujú. sí, ellos comen el plátano. Pero vuelvo a repetir, en algunos ese chiste es una realidad. O Ujú. sea, generalizo porque como no soy yo, Ujú. ellos también tienen que adaptarse a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, Claro. dejarlo ser, porque incluso una de las cosas que es a veces también no se hacen en el desarrollo social es, pienso yo, corrígeme por favor si estoy en un error, pero es la capacidad de los niños, por ejemplo, de vestirse, de Ujú. escoger su propia ropa, ¿no? De Ujú. decir, bueno, que ellos escojan, Ujú. ¿no? Porque ordinariamente los papás, Le le eligen. eligen todo, ¿no? Digo, yo Ujú. no estoy, dejando en mal a mi mamá, pero mi mamá, por ejemplo, me escogía mi ropa y ya me la ponía en la cama, Ujú. ¿no? Hasta que llegó un momento en ya que yo me empecé yo decidía qué ropa ponerme, Ujú. ¿no? Pero ordinariamente, ¿desde qué edad esas decisiones deben de estar? Pues ya desde que tienen decisión, ¿no? Pienso Ujú. yo. De que Cuando... pues ya hablan y pueden decir si me gusta, no me Ujú, gusta, peíname de tal manera o córtame ujú, el cabello así. claro, O si al final también el niño dice yo me quiero cortar el cabello, me lo quiero dejar largo, o las ujú, niñas también, pues decidir, ¿no? Pues si mi hijo se quiere cortar el cabello o mi hija se quiere cortar el largo de su cabello, pues respetarlo, pues de todos modos el cabello crece. claro, Ujú. sí. O si yo no como, por ejemplo, un nopal, pues no le voy a dar nopales a mi hija, ¿no? Ujú, Entonces, pues mi hija no los va a probar. Entonces, ¿cómo va a saber si le va a gustar un alimento o no si yo no lo consumo, ujú, si yo no lo hago? O si en mi casa no se come ensaladas, pues mi hija no va a saber o mi hijo no va a saber lo que es comer una ensalada. claro. Y Ujú. también parte de la educación, ¿no? O Porque se los balancear. puedes dar, ajá, balancearlo y sí, a lo mejor habrá un ingrediente que por naturaleza al niño no le guste. Y bueno, sustituir, ¿no? Porque a veces entramos en el conflicto y Ujú. busca, sustituye entonces algo parecido Ujú. y a lo mejor sí le agrade, ¿no? Entonces, porque incluso cuando les permites ejercer su libertad también es parte de su seguridad, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces ellos tendrán la oportunidad
de decidir, y entonces hablábamos que vamos a tratar el punto en rato de los límites, ¿no? Ujú. Que es parte de. Ahorita tomando en cuenta este ejemplo, hace unos días me comentaba una persona que su hijo tiene 7 años Ujú. y me decía, fui un día a comer con él a un lugar de mariscos y pues, ¿qué le piden por lo regular al niño cuando va a un tipo de restaurante de marisco? Ah, pues arrocito y un filetito, ¿no? Ujú. De esos, Cuando mucho un camaroncito, que son sí, pero casi no, nada más el Ajá. filete y un arrocito, ¿no? Pero no le damos a probar pues un camarón, un ostión, otro tipo de... Caracol, Sí, jaivita. sí, mucho tipo, mucha variedad Sí. de marisco. Y entonces pues la mamá pues ya estaba pidiendo y el niño dijo, a ver, yo quiero ver qué voy a comer, ¿no? Y entonces agarró la carta y empezó a leer y dice, yo quiero una tostada de camarón, ¿no? Y la mamá así de... La expresión común, no y te lo vas a sí, y comer. sí te lo vas a comer. Y el niño dijo, sí. Y entonces ella, ¿no? Me dice, entonces yo empecé a cuestionarme, pues, ¿cómo? Sin pico de gallo, sin chile, o sin Ujú. cebolla, o sin... Y el niño dijo, no, con todo. Ujú. Y se la comió completa. Después quiso probar los ostiones y probó los ostiones y se los comió completos. Wow. Entonces, y la mamá sí se quedó de, mira, ¿no? Qué bien. Es difícil ver a un niño que coma mariscos a esa edad Y o con variados. variados, pero esa fue la gran decisión, en este caso de la mamá, de decidir que su hijo tuviera ese desarrollo, Ujú. tanto cognitivo, emocional Y gastronómico. y gastronómico, para poder Sí. decidir y él tomar, La obviamente, decisión. esa decisión de querer decir, bueno, sí quiero, sí lo voy a probar, o igual pudo haber dicho, lo voy a probar y no me gustó. Ujú. Creo que ahí también necesita desarrollo igual emocional y de paciencia los papás, porque bueno, como tú decías, es cuando uno decide ser papá es porque sabes que vas a asumir todo. Y Ujú, una de esas es el gasto de que le compré la tostada y no le gustó, ujú, y vamos a tener que pedirle otra cosa porque si ujú, no, no va a comer, ¿no? ujú. Y pues hay mucha gente que a veces estamos de sobrepeso por lástima, pues lástima que se quede, Ok. ¿no? Entonces, entra esa parte también de los papás, ¿no? De Ujú. la paciencia, porque el niño se está autoconociendo también, y pienso también que eso es inversión también. O Ujú. sea, pues pídele Pero a tus... también enseñarles, ¿no? A Ujú. valorar lo que el gasto que Claro. implica, Ah, la decisión que buen tomen elemento. y que obviamente lo asuman. A Ujú. ver, ¿lo pediste? ¿Tú decidiste pedirlo? ¿Te lo vas a comer? Ok, cómetelo relajado, tranquilo, disfrútalo, gózalo. Si no te cae, no te gusta, ok, no pasa nada. Pero, y si te gusta, adelante. Ujú. Ok, bueno. Entonces también es mucho Educarlos, porque a de fin de cuentas educar. decimos, el niño entiende, ¿no? Ujú. Porque a veces los queremos tratar como si no tuvieran la capacidad de entendimiento ni de decisión, Exacto, o a ¿no? veces decidimos por ellos, ¿no? Ajá. Y llega el mesero y dice, y para el niño, el niño tráigale un caldo de pollo. Ujú. ¿Y por qué un caldo de pollo? Sí. Ajá, cuando hay mucha variedad. ¿O por qué tráigale nada más el arrocito y el pescadito? Ujú. ¿O por qué nada más tráigale algo sin picante, por ejemplo? Ujú. Sí. Entonces Que vaya esa, probando, que vaya aprendiendo, ¿no? Y es esa que son capacidad para esos, decidir. y esos son los que cuando no tienen la capacidad de decisión son quienes después en relaciones de pareja, tomando en cuenta los episodios anteriores, eh, son los que hacen lo que el marido diga, porque Ujú. así lo dispuso él, o lo que diga su esposa, porque así lo dispuso ella. Entonces, Por eso yo decía mucho al principio de esta frase, ¿no? Que infancia es destino. Entonces, lo que desarrollen como niños, como personas que apenas están en este aprendizaje,
pues también qué tanto van a decidir o van a hacer o se van a fortalecer en cuestiones emocionales en una etapa adulta. Claro, pues anoto esa frase importante que en algún sermón me va a servir. La infancia es destino. Exacto. Seguimos ahora con el comportamiento. Con el comportamiento. Aumenta obviamente esta parte del autocontrol, de la independencia, de ciertas características obviamente donde vamos a empezar a fortalecer pues las metas, los proyectos, las decisiones, los sueños de los que obviamente yo voy a seguir persiguiendo a lo largo de mi vida o a lo largo de mi infancia. Okay. Es ese comportamiento que yo voy a tener pues en una edad adulta, en una adolescencia, a dónde me voy a conducir, cómo me voy a conducir, qué tanto voy a tener esta flexibilidad o ser obviamente empático. Y pues es conocerte una parte de todas esas decisiones. Porque a fin de cuentas será la forma como yo voy a expresar quién soy, ¿no? Entonces, exacto. Eso es... Es precisamente de cómo me voy a comportar, qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a conducir en la vida para tener mejores resultados en una etapa adulta. Excelente. Vamos a entrar ahora a la parte de los límites, ¿no? Esta parte sí, ojalá le pongan todos ustedes una gran atención porque en esto pienso que es donde los papás tienen errores terribles. Porque aquí están los extremos. Aquellos que limitan demasiado y aquellos que les cuesta ponerle límites a los niños. Y aquí vienen también los berrinches, ¿no? Porque aquí parte de eso que ya comentabas hace un rato, es parte de eso, o sea, porque el niño nos mide, ¿no? Los niños por naturaleza nos miden. ¿Y por qué aplicamos todos? Nos miden porque miden a los abuelos, miden a los tíos, miden al padre, miden al maestro, miden al doctor. Entonces, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, desmenúzanos, Aida, esta parte de los límites de una forma tan rica que los papás entiendan, por favor. Sí. Tomemos en cuenta que los límites es establecer obviamente reglas, es establecer obviamente acuerdos, pero es hacerlos bajo un concepto de amor, bajo un concepto de entendimiento, bajo un concepto de paciencia. Los límites no es aquella disciplina que obviamente la palabra disciplina viene de la palabra raíz de discípulo. Y el discípulo obviamente se le enseña, se le encamina, se le orienta, mas no se le reprime y sobre todo pues usamos esta parte de violencia o esta parte de agresión o de formas totalmente autoritarias. O sea, no es el autoritarismo severo y fuerte y entonces yo te disciplino y entonces yo te exijo y entonces tienes que hacer así las cosas. O sea, no, es guiar, es orientar, es porque, y no me dejarás mentir, ¿no? A un discípulo precisamente se encamina, se va orientando. Entonces no es imponer, no es obviamente tener esta parte rígida, tener esta parte de autoridad, porque entonces acuérdense que a mayor presión o mayor retención es mayor rebeldía. Entonces si nosotros trabajamos o educamos con esta rigidez, con esta presión, con este autoritarismo, con estas limitantes y no con amor, con flexibilidad, con conciencia, con esta parte de paciencia, pues vamos a tener mayor rebeldía. Y es cuando nos enfrentamos a los adolescentes de que contestan, no quieren hacer las cosas, no obedecen,
no hay este respeto por ellos mismos al mismo tiempo, entonces es cuando decimos, ay, es que no hay límites. No, pero no se pusieron límites desde una infancia. Entonces en la adolescencia ya se aprende, se normaliza, es una misma conducta y por eso no existen. Uh-huh. Pero no porque el adolescente por su naturaleza sea rebelde, o que conteste, o que falte el respeto, no es eso. Porque desde la infancia no se limitó, no se educó, no se estructuró y hubo esta parte de autoridad. Uh-huh. Y tomemos también mucho en cuenta que dentro de un hogar no puede existir la parte autoritaria por medio de papá o mamá y también la otra parte permisiva. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un control en esta parte de educación. Fíjate que acabas de dar un dato importante, Uh-huh. como lo es el discipulado que tú decías, ¿no? A través de la disciplina. Porque la disciplina con los hijos es más comprometida. Y tú añadiste el factor amor. Uh-huh. Cristo es amor y siempre Dios es amor, ¿no? Y en esta parte es donde se pone atención a lo delicado que es, porque el discípulo de manera ordinaria acepta seguir al maestro, Uh-huh. ¿no? Y el maestro lo educa, lo encamina, ¿no? Y el discípulo adquiere del maestro lo que necesita y lo que quiere. Hay un ejercicio de libertad. En los hijos, pues no hay ese ejercicio de libertad, pero el amor es el que hace la diferencia, ¿no? Uh-huh. No hay la libertad de que yo escogí a este papá y a este papá no voy a seguir, pero esa disciplina sí con el amor. Y somos muy duros, Uh-huh. ¿no? Cuando cultura mexicana somos muy duros en cuanto a esta parte de la disciplina, porque lo vemos todo desde lo recto, desde la norma, desde O que debe ser. o que debe ser, exacto, ¿no? Pero también está esa parte, yo no difiero, pero está esa parte en donde no sabemos cuidar ese límite de amor, ¿no? Uh-huh. Porque a veces pensamos, todo es tan gran amor y me ha tocado ver, por ejemplo, escenas terribles donde el niño está haciendo lo que te decía hace rato, cuando empezaba esta parte, y hablábamos de los berrinches, A los berrinches. escenas terribles, en donde no sé si es por mucho amor o porque sobrepasó la situación. Y sobre todo lo he visto en las mamás, disculpe, pero las escenas que he visto es con algunas mamás en alguna parte pública y no sé si le sobrepasó o es que tiene mucho amor. Uh-huh. Pero creo que en esa parte también como papás no se sabe medir. Pero también no es porque tengan esta falta del autoconcepto. Uh-huh. Uh-huh. Es saber, si yo ya conozco que mi hijo tal vez es un poco intolerante a las cosas, al tiempo, a las reacciones, pues es empezar yo como adulto a Uh-huh. medir esta situación para que no suceda ese berrinche. Okay. Uh-huh. Y no alterarme cuando suceda. Uh-huh. Que si se cae o si patalea o si llora y se tira al suelo, pues no se trata de arrastrarlo y llevártelo jalando Uh-huh. del supermercado o de donde estés. No se trata de eso. ¿Qué hacer en ese caso, Said? A ver, Conciencia. pero en el ¿Cómo? momento. Me refiero a Pero que en el para momento que... de la escena, Ujú. cómo tranquilizar a ese niño y cómo darle a entender que lo que está haciendo no es correcto. Pero es que ya para que suceda Ujú. eso, ya tuvieron que haber pasado muchas cosas Ajá. que tú como adulto o tú como papá no corregiste. Ok. Ahora, No entonces, con lo hiciste. que me acabas de decir, entiendo que está complicado poder hacer entender al niño eso porque quiere decir que fuiste permisivo en el pasado. En muchas cosas Ok. fuiste permisivo, no pusiste este límite con conciencia, con amor, Ujú. y entonces el niño dice, bueno, yo tengo que expresar lo que yo siento, pero no de una manera correcta. Ah. Entonces, ¿qué hacemos?
pues los levantamos, los golpeamos, los exhibimos y entonces uno se llena más de frustración o de impotencia porque el niño está haciendo un show en la calle y entonces yo no lo puedo parar de una nalgada porque me van a juzgar y me van a criticar y hasta le pueden En la llamar. cárcel voy a... Sí, Sí. pero también mucho es de esta parte de conciencia, de esta parte del autoconcepto, de qué yo le voy a decir a mi hijo, cómo tiene que controlar estos impulsos, cómo tiene que controlar estas emociones. Es con amor, con respeto. A ver, ¿quieres esto? Cuando yo te diga no, es no. ¿Por qué? Pues porque no se puede, no es el momento, no es el lugar y tú tienes que hacer conciencia de lo que te estoy diciendo. No es obedecer, porque entonces ahí estamos otra vez disciplinando con esta parte autoritaria. O disciplinando de una manera equivocada. Sí, ¿no? porque a veces también muchos niños, dentro de su desconocimiento de las cosas, pues ellos piden sin tener el concepto de si se puede o no se puede, ¿no? A mí me ha tocado muchos casos de que oigo que van los niños al súper con la mamá, al supermercado, y pues el niño directamente al área de juguetes, ¿no? Y entonces le dice, mamá, quiero este juguete. Y la mamá voltea y le dice, no, ahorita no, y no tengo dinero. Esa es la palabra clave, no tengo dinero. Pero ya se va la mamá a comprar, pues obviamente la despensa. Y entonces el niño dice, ¿cómo? ¿Tienes o no tienes dinero? Porque sigues comprando. Entonces, ¿por qué no me compras el juguete? Y la mamá voltea y le dice, pues porque no tengo dinero. Y otra vez le vuelve a decir, porque no tengo dinero. Pero el niño, dentro de su conciencia, dentro de lo que puede ir aprendiendo, dice, ¿cómo? ¿Tienes o no tienes dinero? Y se vuelve a cuestionar. Y al final hace berrinche porque no obtiene él lo que quiere. Claro, sabiendo que sí tienes posibilidad porque estás comprando. Exacto. No quieres y empiezas. Y entonces, ¿cuál sería la indicación para decirle al niño que tome conciencia que no le van a comprar en ese momento el juguete de 500, 1,000 pesos, ¿no? Pues le van a decir, a ver, ahorita no es momento para comprar eso. Tenemos que ocupar el dinero que tenemos para otras cosas, para tu lunch, para tus cosas de la escuela o para tu uniforme o tu escuela, y ahorita no hay posibilidad para comprarte ese juguete, pero tienes más en la casa, más adelante te lo puedo comprar. Pero el niño, por inteligencia, te va a decir, entonces no me compres para comer, mamá, no hay problema, pero cómprame el juguete, porque el niño sabe negociar mejor que un empresario. Sí, pero mientras tú te sigas en esa misma postura como adulto, ¿no? Y sigas en esta misma dinámica y le sigas haciendo conciencia, entonces el niño va a llegar donde lo va a entender. Claro, va a llegar el punto que lo va a entender y entonces va a dejar de insistir y tú te vas a dejar de justificar como adulto. Claro. Incluso eso se puede manejar desde que te subes al carro antes de ir al supermercado con él y poder decirle al niño o la niña, vamos al supermercado, pero ahorita no vamos a ir a comprar juguetes, ¿ok? Exacto. O sea, no vamos para eso. O a veces a los niños se les hace como muy normal o hasta raro, no normal, sino raro, que un adulto pague, por ejemplo, con una tarjeta. O sea, el niño no dimensiona qué tenemos que hacer nosotros como adultos para que exista ese dinero en esa tarjeta. Sí. Entonces el niño dice, ¿cómo que no tienes dinero, papá? O ¿cómo que no tienes dinero, mamá? Ve y mete la tarjetita ahí y la maquinita te va a dar billetes y ya tenemos dinero. Pero no sabe, el niño no dimensiona, no tiene esa conciencia que tenemos que trabajar y para generar y le metemos nosotros dinero en esa tarjeta para que nosotros podamos pagar. O sea, el niño no dimensiona eso. Entonces a veces no le explicamos. Inclusive ahí hay una gran oportunidad
de comenzar a educarlos de manera financieramente, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? No Ujú. tenemos esta conciencia, no tenemos esta educación y no hay esta parte de educar con amor y esta parte de límites, ¿no? A veces es no, porque no, o porque ahorita no, y te callas y no dices y no me preguntes y vámonos y es el jalón y, o sea, no, porque entonces estamos fomentando más, pues lo que no queremos, el berrinche, la pelea, el llanto, la exhibición, ¿no? Entonces sí es mucho de saber cómo voy a limitar. Claro, Ujú, sí, porque eh, el limitar, ahora como lo estás explicando, entiendo que es parte de la educación y es en casa y ujú, dialogando. así es. Porque hay muchas personas, por lo que he visto, de que van a educar en los límites cuando está el espectáculo. Ujú, Por eso es que yo hace rato te decía, bueno, que se puede hacer, pero me corregiste diciendo, no, es que el momento de educar no es en el espectáculo, es es previo a, correcto. y ese espectáculo es consecuencia Así es. de dos cosas. De lo que tú comentabas de que allí hay algunos huecos que hay que tapar, que no se sabe manejar con el niño y la niña, y también la falta de educación, o sea, no se Ujú, le educa en el límite con el debido modo, ujú, en el debido momento, ujú. ¿no? Entonces, pues sí, entonces, ojo ahí, papás, ¿verdad? Entonces hay que educar los límites, en los límites, pero desde el hogar, ¿no? Ujú. Dialogando, platicando y no esperar el espectáculo como pienso yo que muchas personas hacen, de esperar bueno, ese límite, ¿no? Porque que en realidad no lo hay, para poder decir, ay, mi hijo, tengo que ponerle un hasta aquí. Pues Ujú. no, entonces allí está la consecuencia de lo que no se ha hecho bien. Sí, y a veces también tenemos esta mala conciencia o esta mala idea, aquel adulto, aquel papá, que cree que el niño va a estar a su tiempo, va a estar a sus modos, va a estar a su disposición de las decisiones de los adultos. Ok. Es decir, muchos adultos y más en una etapa escolar, por ejemplo, yo he visto que los papás ahí van corriendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya se les hizo tarde, porque les van a cerrar la escuela, porque ya vas atrasado para tu trabajo y es córrele, vístete, cámbiate, apúrate, vámonos y van casi jalando al niño, ¿no? Porque es rápido para la escuela. Y desayuna rápido en el carro y cómetelo y pásatelo y no te vas a ensuciar y no, o sea, toda una bomba de información uh-huh, dentro de una estancia muy pequeña. Uh-huh. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué el niño tiene que estar a su necesidad, a su tiempo, a su descontrol? Uh-huh. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir el niño arrastrando todo y poniéndose casi el uniforme dentro del carro y apúrate y córrele y súbete al transporte y bájate y no te duermas y no. Uh-huh. Es por eso cuando llega el niño a la escuela, pues ya llega con toda una alteración, toda la adrenalina, todo el desvelo, toda la confusión y el niño ya llega así todo acelerado. Uh-huh. Y entonces es cuando presentan conflictos o situaciones de conducta en la escuela, de se paró, habló, no obedeció, no me hizo caso, no terminó. Pues, ¿por qué? Pues porque trae esa misma dinámica, ese mismo aprender día con día, y pues lógico, lo hacemos normal, lo condicionamos, que toda la vida tiene que ser muy acelerada. Eso. Y es, date prisa, hazlo rápido, apúrate y cómetelo y pásatelo y ponte los zapatos y no te ensucies y no hagas y no tires y te portas bien. O sea, vamos, o sea, ya me provocó ansiedad. Es como toda una información generada por los adultos.
Entonces, ¿cómo no queremos que un niño tenga hiperactividad o que tenga esta forma acelerada o esta forma tan rápida? ¿Cómo? Cuando nosotros los estamos educando así. Y los estamos educando que la vida es rápida, que la vida es acelerada y que todo lo tienes que hacer rápido, bonito y de buen modo, ¿no? Y si yo me duermo y si voy cansado y entonces ya llegó el regaño, ya llegó, y si me ensucio, no, ya me tiro el chocolate encima y es el uniforme de deportes y me toca ahorita y es blanco o es el lunes porque es el de gala, no, ya, o sea, ya te hiciste el día, pero más difícil, más complicado, más... Y hacemos que los niños tengan esta parte de, pues, educación mal, porque te digo, les pegamos, los regañamos, los insultamos, los culpamos de las acciones tan rápidas y tan agitadas. Mejor me quedo callado. No, no es cierto. Digo, todo lo que acabas de decir al final es el resumen así de lo que uno ve todos los días ahí en la escuela. Y lo peor de todo es que uno llega a la escuela y los maestros dicen, oiga, es que su hijo esto. ¿Y por qué eres así? Dice uno, no, Sí, ¿por es qué terrible. eres así? Pues porque tú eres así, porque tú vives Sí. una vida ajetreada, porque tú vives una vida acelerada, porque tú vives obviamente violencia y agresiones y malas palabras, pues el niño lo va a hacer, Sí. el niño lo va a reproducir, el niño lo va a crear, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que entender que los papás, recuerden, no son los dueños de los hijos. Ujú, Y se actúa como si fueran dueños. ujú. Porque después se lo puede reclamar a un papá, a una mamá, y sobre todo las mamás, ¿no? Que son las que están más cerca en cuestión escolar. Y dice, pues es mi hijo, yo hago con él lo que yo quiera. Ujú, Y pues no. Son personas independientes ujú, que sí necesitan de ti, ujú, pero tú decidiste tenerlos. Como bien nos dijiste, Zaida, ¿no? ujú. Y hay una frase ahí que me parece súper interesante. Por Sí. favor, quiero que tú la digas. Em, yo siempre he dicho que en esta vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Ajá. Ok. Los niños, el niño no es el que recibe el castigo, el niño no es el que recibe ese reprendo y el papá tampoco es el que da o el premio o impone ese castigo, Ok. sino simplemente hay una consecuencia de todo. Y esto nos puede servir también no nada más en nuestra vida de infante, o sea, en una vida adulta también. Si nosotros no nos encaminamos bien o no tenemos esta guía para hacer o para aprender o para retroalimentar, pues, o no somos constantes, pues no vamos a tener estas consecuencias positivas, ¿no? Entonces no es de que te vaya mal en la vida, pues es de que tú no actúas de manera correcta. O no es de que yo haya reprobado, pues no que hayas reprobado, pero entonces no estudiaste lo suficiente, ¿no? Entonces, pues no es de que mamá o papá te peguen porque o te regañen porque reprobaste, no, es que tú no asumiste no asumiste tu responsabilidad y por eso hay una consecuencia. Entonces, recuérdenlo bien, en esta vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Excelente, mi estimadísima Zaida. En esta vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Y la consecuencia de esta primera parte en el desarrollo psicológico de los niños es que nos vamos a tener que ir a comer un cóctel de mariscos, ¿verdad? Porque hablamos de eso y ya se abrió el apetito. Zaida, muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, esa es la primera parte de este episodio, porque hablar del desarrollo infantil, pues también es mucho y nos ha hecho Mucho. un gran resumen, nuestra estimada psicóloga Zaida nos ha hecho un gran resumen, pero todavía hay otras cosas que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, terminamos aquí esta primera parte y pues no olviden que
hay que poner mucha atención en el desarrollo de los niños. Papás, hay que recordar también que no se es dueño, se es Ujú, papá, se es guía. ujú. No se es dueña, se es mamá, se es guía. Y ojalá que todo lo que hemos estado platicando aquí en esta primera parte de este tema sea de mucha ayuda, pues, para cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, Aida, por Gracias a ti. acompañarnos en esta primera parte de este tema también. Y bueno, pues no olviden darle like a este video, también darle clic a la campanita, como siempre les insisto, para que el canal les avise cuando vamos a estrenar un episodio, un video nuevo. Y también, si gustan, suscríbanse a este canal para ser parte de esta comunidad de Divina Humanidad, una comunidad de crecimiento, de reflexión, de fortalecer la fe, pero también de refortalecer nuestra humanidad para poder vivir de mejor manera nuestra vida cristiana. Así que muchas gracias por acompañarnos, por estar también en este espacio. Compartan el video, como ya les he dicho siempre. Y bueno, pues no olviden que siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.